en la Argentina, de las políticas nacionales respecto de esta temática, de qué pasa en la provincia de La Pampa. Hemos tenido otros encuentros a lo largo de estos meses y, repito, nos parecía muy importante tener la presencia de nuestros compañeros aquí para seguir profundizando, informándonos y también trabajando en red y colectivamente como lo hacemos. Y en este sentido, decirles que es fundamental poner palabra y es fundamental en este contexto encontrarnos no solamente quienes ya están jubilados o jubiladas, sino también quienes estamos en actividad, porque el sistema previsional está en riesgo y nos afecta absolutamente a todos y a todas. Buenos días, compañeras, compañeros. Realmente un placer acá con Lisandro poder estar nuevamente en La Pampa. Estamos nuevamente en la discusión de un paradigma, como lo planteó en aquel momento el macrismo, de un sistema previsional que sea público y solidario o un sistema previsional que sea privado y con un concepto de total individualismo. O sea, para ganarme una jubilación tengo que hacer un aporte a una empresa privada que me genera cierto ingreso, que al final de mi vida es ser casi millonario, una mentira absoluta. Si hay alguno que vivió la época de las AFJP acá, sabe que fue una mentira. Si hay alguno o alguna compañera que quedó atrapado en el sistema, el otro día estamos en Villa Regina, y cuando ponemos el ejemplo de cuánto podría ganar un compañero o compañera por la FJP, y decíamos 20.000 pesos, saltó una compañera de Regina que estaba atrapada y dice, no, mentira, yo gano 5.000. O sea que era mucho peor de lo que nosotros pensamos. Esa compañía en aquel momento compró lo que le vendieron muy bien, porque hay que decir que lo venden muy bien, y pensó que en ese sistema iba a tener una jubilación mucho mejor que la que le podía brindar el Estado, y terminó cobrando una jubilación de 5.000 pesos. Digo, en este sentido, rindiendo honor a Isauro y a todos los compañeros y compañeras, nosotros hoy tenemos una labor fundamental, que es la de revalorizar todo lo que sea público, todo lo que sea del Estado, y tener en claro que el sistema previsional es fundamental. Primero, porque para el gobierno lo ve únicamente como una caja. Fíjense que de donde más ajustado, de donde más ha recortado presupuesto es justamente el sistema previsional. Segundo, porque lo ve como un negocio para sus socios que están detrás de esto. Pero además, porque nosotros sabemos que es todo lo contrario, es la herramienta fundamental para asegurarle a los compañeros y compañeras que se jubilan un futuro digno. Y no volver, no sé si alguno habrá visto alguna vez un videito de Norma Pla, ¿se acuerdan? Esa jubilada que pasó la historia por protestar, por decirle a Cavallo, no llore, solucione los problemas. Las lágrimas de Cavallo eran de cocodrilo, porque en realidad él estaba detrás de todo eso. Patricia Burri, ¿se acuerda que fue una que pasó también en la historia por ajustarle a los jubilados y jubiladas? Bueno, hoy tenemos los mismos actores detrás de Milei, y por eso para nosotros es fundamental desde la CETERA llegar de todas las formas posibles a los compañeros y compañeras para hablar de estos temas, porque también sabemos que esta es una etapa, lo charlábamos hoy de la mañana, donde tenemos más medios para informarnos, pero estamos más desinformados. Y hay que revalorizar el sistema que debe ser solidario, público y de reparto, y que no es una cuestión de sectores. Yo, si bien acá ustedes son todos docentes, es una discusión que tenemos que tener en claro que va de la mano de todos los jubilados y jubiladas. Este gobierno ha trazado un objetivo, que es destruir el sistema previsional. Comenzó con la jubilación común, ¿sí?, cambiándole la fórmula por decreto, estableciendo, después lo vamos a ver con los datos que vamos a estar realizando una fórmula de actualización que en realidad es un congelamiento de su haber jubilatorio.
que lo venden como espejito de colores porque va a ir a par de la inflación. Sí, justamente se aplica en un momento que por una recesión económica, no porque las cosas estén bien, la inflación comenzó a bajar, pero le dejan adentro toda la devaluación que hubo, de los meses de inflación más alta, y lo que hacen en realidad es congelarle el haber, y en realidad los están sentenciando a una vida miserable, ¿no? El otro día en la plaza, cuando el 12 se reprimió, que había una compañera jubilada hablando, llorando y diciendo no puedo vivir, bueno, es lo que vamos a comenzar a ver, ya se está viendo, en muchos compañeros y compañeras que están pasando situaciones realmente muy duras. Pero bueno, el objetivo de esta jornada es charlar con ustedes, brindarle información. ¿Por qué es tan importante defender el sistema previsional? Sabiendo que la lucha es colectiva. Hoy estuvimos reunidos con las autoridades también provinciales de ese tema, tuvimos una charla, porque lo que nosotros vemos es que la política va primero a destruir el sistema previsional de los jubilados comunes, ir sobre las cajas provinciales, desfinanciándolas, no mandándole los fondos que debe Nación, y van a ir también por los regímenes especiales como el nuestro, las CAP. Hay 11 provincias que tenemos un sistema previsional propio, que son las cajas que nos fueron transferidas. O sea, el objetivo es destruir todo el sistema previsional. Entonces no puede darse esta lucha, digamos, bueno, yo tengo la caja provincial y ya está, no pasa nada. O yo tengo la jubilación docente nacional, no pasa nada. Ese sería un error terrible que podemos cometer como clase trabajadora. La lucha es en conjunto. Por eso desde la CETERA, desde la CTA, que por ahí no se ve mucho, porque no salen los medios, hemos estado en cada una de las movilizaciones que se han hecho en el Congreso, con jubilados y jubiladas de la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CETERA, porque tenemos en claro que la lucha es en conjunto. Hoy estamos discutiendo política. La política previsional que queremos para nuestras vidas. Queremos una política previsional de un sistema, si sostengo un sistema solidario, público de reparto, un sistema privado donde sábese quién puede y que generalmente no se salva casi nadie. Ponemos como ejemplo estos datos concretos de estas compañeras que nos dijeron yo gano 5.000 pesos por haber apostado ahí. Y entonces, en ese sentido, lo decimos claramente, nuestras convocatorias son para debatir el sistema previsional desde una mirada política, la que nosotros creemos acertada, que es la de defensa del sistema público, solidario y de reparto. Así que bueno, esto un poco la introducción, un poco la presentación de lo que queremos hacer. Ahora Lisandro va a pasar material donde ahí hablamos de todo el sistema previsional en general, de la situación de las cajas transferidas, de lo que quiere plantear la ley base, porque si bien ahora en senadores se sacó el tema previsional, no quiere decir que ahora en diputados no lo vuelvan a poner, o que tal vez con las facultades delegadas, lo que sacaron de la ley, lo saquen después por decreto. Entonces, no dijimos, bueno, como se lo sacaron de senadores, no lo tratamos. No, lo vamos a tratar porque ese es el objetivo concreto que tienen con relación al sistema previsional del gobierno nacional. Así que bueno, vamos con vos, Lisandro. Hola a todas y todos. Bueno, como siempre un placer estar acá con tanto compañero y compañera conocido e conocida. La idea es charlar casi como si fuera una de esas cajas chinas que una va dentro de la otra, comenzando primero por el sistema previsional nacional y la jubilación del régimen común, después ir al régimen especial docente nacional y de allí a algunas particularidades o lo que podemos aportar de nuestra mirada sobre las cajas provinciales, bueno, en particular sobre la de aquí de La Pampa. Yo siempre digo que cuando uno piensa en términos previsionales, cuando uno comienza la carrera docente, es jovencito, anda por ahí por los 20 y pico, la cosa previsional le parece Marte, es dentro de 30.000 años, no tiene la menor importancia. La verdad es que si uno mira bien,
uno debería preocuparse tanto por la cuestión previsional como por la cuestión salarial. Diría casi al mismo nivel. En primer lugar, porque toda jubilación es salario diferido. Pero además, porque en realidad una compañera hoy que se recibe a los 20 monedas y empieza a trabajar en la docencia, y por ejemplo en La Pampa se jubila a los 55, va a tener, su vida va a depender de un haber previsional casi al mismo tiempo, incluso en algún caso, alguna compañera o compañero muy longevo, incluso más tiempo que el que tiene como trabajador o trabajadora en actividad. Por lo tanto, digo, cuando discutimos estas cuestiones, estamos discutiendo la mitad de la vida, prácticamente el mismo tiempo que la vida laboral. Y en ese sentido, eso los sectores neoliberales lo tienen clarísimo. Digo, para ellos siempre la cuestión previsional es una cuestión, como decía Jorge, de caja, de recursos, nunca pensada en términos de derechos. Yo siempre digo, si pensamos la educación como un derecho, si pensamos la seguridad como un derecho, ¿cómo no vamos a pensar la seguridad social en términos de derechos? Creo que la última caja jubilatoria que se sostuvo solamente con aportes y contribuciones, 1968, hasta la reforma de la 18037. Hasta ahí, después nunca más. Y entonces, pensar en términos de sistema previsional es pensar en términos de distribución de la riqueza. Y pensar en términos de distribución de la riqueza es pensar en términos de clase, de discusión, de pelea entre diferentes sectores por esos recursos. Claro, si yo lo miro de la parte patronal, lo primero que quiero hacer es eliminar los aportes patronales, quiero desvincularme lo máximo posible, incluso de muchas patronales estatales. No es el caso por ahí de provincias como esta, pero en otras definitivamente es. Pero siempre, en materia previsional, las modificaciones tienden a generarse primero a nivel nacional y después van cayendo como en cascada, según las condiciones, en las diferentes jurisdicciones. Digo, del viejo estatuto, el artículo 52 del viejo estatuto docente, que establecía las primeras condiciones generales para la docencia de jubilación, hasta el día de hoy pasó mucha agua bajo el puente, y siempre las reformas nacionales fueron antecediendo qué iba pasando en cada uno de los regímenes, lo que explica la variación o la variedad de condiciones previsionales que tenemos los y las dos. Así que bueno, sin más preámbulo, empecemos por el sistema nacional hoy y lo que está pasando en el sistema previsional nacional. Ustedes saben que es más o menos el 48% del presupuesto nacional la parte previsional. Por lo tanto, estamos hablando de números muy, muy fuertes. El gobierno de Milei comenzó, en la lógica del ajuste, lo decía Jorge, por la parte previsional, y particularmente fue el lugar donde más ajuste hubo. Pero vamos a ver cómo. Ahí tienen el comparativo entre la fórmula de movilidad que operaba hasta marzo de este año y el DNU con el 274, que modificó algo que era una ley. Ya nos acostumbramos de este gobierno a cualquier cosa en ese sentido, pero veamos cómo se componía. La antigua ley de movilidad era trimestral, 50% en función de la evolución de los salarios, 50% en función de los impuestos con destino previsional. ¿Cuál era el principal problema de esta fórmula de movilidad? Se lo dijimos al gobierno anterior en su momento cuando se discutió, desde la CTA y la CETERA se lo planteamos, que cuando se acelera la inflación, la fórmula corre por detrás. Entonces se produce un fuerte perjuicio a los ingresos de los jubilados y jubiladas. Pero también era cierto que cuando la inflación tendía a bajar, o sobre todo cuando había crecimiento económico y crecimiento de los salarios, esa fórmula tendía a superar la inflación. Después lo vamos a ver en la evolución histórica. Y la cambiamos por una que 100% IPC de INDEC. ¿Cuál es el problema
con esta fórmula que ahora tiene la ventaja de que es por actualización mensual, eso hay que reconocerlo. Pero ¿cuál es el problema? Que nunca más recupera poder adquisitivo. Es sencillo. Si las cosas subieron 7, la fórmula con un rezago de 2 meses te va a dar 7. Por lo tanto, nunca supera el valor del aumento de las cosas. Y yo siempre digo que la inflación, uno suele estar muy atento al número inflacionario, pero la verdadera inflación, la que nos afecta a los y las trabajadoras, no es el numerito del INDEC, sino la relación entre el numerito del INDEC y cuánto aumentó mi salario, mi haber previsional. Porque si yo tengo 4 de inflación con 0 de aumento salarial, la pérdida es 4. Si yo tengo 20 de inflación con 20 de aumento salarial, no perdí. ¿Y cuándo lo hace Milei? Acá está el chiste o la clave del asunto. 100 equivale a una jubilación mínima en el año 2015. ¿Sí? En la década del 90, la época de Norma Plath, ese valor, si acá era 100, acá era 45. Esto es en 2001. Si se fijan, esto empieza a caer con Macri, tuvimos una muy fuerte caída de las jubilaciones con el macrismo. Con Alberto se sostiene, incluso sube un poquito por la aparición de los bonos, y con Milei bajamos al 46, es decir, que estamos hoy en el mismo nivel de jubilación docente mínima que en el 2001. Y acá es donde congela, esto es con los bonos. El problema del bono es que no sé si lo notaron, pero los están dejando fijos. A medida que avanza la inflación y a medida que sube al mismo ritmo exactamente la movilidad jubilatoria, se lo va a terminar comiendo. Por lo tanto, el verdadero valor de la jubilación congelada es este. 46. Es el piso histórico. En el momento perfecto. Entonces dicen, claro, los jubilados y jubiladas, después de sufrir 25% de inflación en diciembre, 20 en enero, 12 en febrero, etcétera, 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 cuando le dijeron se actualiza por inflación, aplaudían todas y todos. Sí, con razón. Digo, voy a dejar de perder, fue la lógica. Pero el problema es este. La vieja fórmula fue la que logró esto, que pasara de 45, sobre todo en esta etapa de 2009, que es cuando se reinicia la movilidad por ley, te pega la crecida. ¿Por qué? Y porque los salarios crecían, porque los impuestos con destino previsional crecían, porque crecía la cantidad de puestos de trabajo. Esta lógica logró esto. Esto es el famoso, por lo que se va en gloria Milei todos los días en televisión diciendo que hizo el ajuste histórico más grande de no sé qué. Acá está número por número. ¿Cuáles fueron las partidas más afectadas dentro del gobierno nacional para lograr el famoso superávit fiscal? Jubilaciones, 2.9 billones de pesos ahorrados entre noviembre y abril. Es la clave, la principal clave del famoso superávit, que me podría poner a hablar 2 horas de eso, en realidad es mentiroso, porque hay importaciones pisadas, hay un montón de cosas. Pero bueno, en términos de ajuste, el principal ajuste fue para el sistema jubilatorio. Segundo, obra pública. Y tercero, subsidios a energía. Lo estamos sintiendo todos los días en el bolsillo. Salarios y transferencias a provincias. De esto vamos a hablar bastante porque tiene que ver fundamentalmente no solo con el financiamiento de los estados provinciales, sino también de sus cajas de previsión. Esto es, y los cuadros que vienen subsiguientes tienen relación con esto, cómo se subsidia, digamos, de dónde obtiene los recursos el ANSES. El 55% de esto que decía yo, de que esa lógica de que las cajas se tienen que solventar con aportes y contribuciones, es obsoleto. Bueno,
prácticamente la mitad de los recursos de ANSES provienen de aportes y contribuciones. Pero el resto son o aportes tributarios de asignación específica, impuestos, cuando uno compra algo y paga el IVA, está pagando acá. Cuando uno paga el impuesto al cheque, una parte muy importante viene acá. No voy a hablar de todos los impuestos, pero digo, hay una matriz de redistribución acá del conjunto de la sociedad que está sosteniendo el sistema previsional. Y este 7% es el FGS, que fue cuando se reestatizó el sistema previsional. Esa masa de dinero que era de los trabajadores y las trabajadoras se constituyó en un fondo que no sé si notaron, pero cada vez que Milei manda alguna ley al Congreso, todas le apuntan a esto, porque es una masa. En diciembre eran 69 mil millones de dólares, hoy debe ser un poco menos por la devaluación, pero calculen que la deuda con el fondo son 44 mil millones de dólares de la cantidad de plata que estamos hablando. Bueno, esto solamente para tenerlo en cuenta. Vieron que ya las aseguradoras y demás empezaron a hablar de jubilación privada otra vez. Ahora yo me pregunto, vos acá para financiar las jubilaciones tenés al FGS, los aportes y contribuciones patronales y los impuestos. Según estos genios, uno debería, porque esto es mitad, en realidad no es exactamente la mitad, es un poco más de aporte patronal, pero no importa, supongamos que fuera la mitad. Se supone que vos vas a ganar, si te metes en la jubilación privada, muchísimo más sacando todo esto y aportando solamente este pedacito que es el aporte del trabajador. Porque por supuesto van a invertir esa plata de una manera tal que te genere tal rentabilidad. No cierra, ¿no? Definitivamente no. Por eso hoy, justamente, alguien que quedó atrapado en el sistema de las AFJP, 5.000 pesos. Porque es lo que ocurre cuando uno aporta, porque en realidad el negocio de la AFJP o de la aseguradora es cobrar la comisión. Después lo que pase con esto. En fin, solamente para que estemos atentos y atentas porque van a empezar con ese discurso de la jubilación individual, privada y la mano estrecha. Ahora bien, ¿de qué depende el financiamiento del sistema previsional? Lo veíamos. La primera es de los salarios. Esto es la evolución desde 2002 de los salarios del sector público. Esto es la crisis del 2001. Otra vez, 80-100 es 2015. Empezamos a caer durante la etapa. Fíjense que lleva la misma curva que las jubilaciones. ¿Qué pasó con Milei? 57. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el sistema previsional? Y cada vez va a empezar a ingresar menos por los aportes de los y las trabajadoras y de las patronales en función de los salarios de los y las trabajadoras, a lo que hay que agregarle un elemento nuevo, que es que pasamos del 5.9 de desocupación a 7.7 en 5 meses. De proyectarse esto, estamos hablando en un año de una desocupación de arriba del 12-13%. Y la desocupación tiene dos efectos en el sistema previsional. La primera, obviamente, trabajador que no trabaja, trabajador que no aporta, de financia. Pero además tiende a tirar para abajo todos los salarios. No solo lo de los privados, también lo de los estatales. Es un ancla gigante en los salarios por una cuestión de oferta y demanda. Hay poco trabajo, por lo tanto la patronal te ofrece cada vez menos por ese trabajo y las patronales, vamos, se mueven en manada. Si el resto paga poco, ¿por qué yo voy a pagar mucho? Y la segunda cuestión que tiene que ver con el sistema previsional, fundamentalmente en la parte impositiva, pero también en el nivel de empleo, es qué pasa con el nivel de actividad económica. Esto es industria, comercio y construcción. Si se fijan, esto es la pandemia, no hay actividad. Con Milei, esto por ahí a la larga es lo más preocupante de todo, estamos casi en niveles de pandemia, tanto en industria, en comercio y construcción, sin pandemia. No es que ahora nos encerraron otra vez a todos porque corríamos peligro de vida.
la actividad económica sigue normal. El problema es que este juego de controlar la inflación, achicando salarios, achicando consumo, está haciendo que se caigan todos los indicadores. El otro día, ayer, salió el dato de que la economía argentina cayó 5 puntos. Sí. Con la pandemia cayó 9, pero cayó 5 puntos en 5 meses. Más. Complicado. Vamos a... Ahora, ellos ya la pensaron. Quiero decir, el mileísmo y sus aliados, más o menos en línea ideológica, ya saben que se viene el desfinanciamiento del sistema previsional. ¿Y cuál es la salida? Bueno, en primer lugar, manotear los fondos del FGS que lo intentaron. Ahora de la ley base salió la parte previsional, pero no le creemos nada porque ganancias también había salido y ahora resulta que está de vuelta. Digo, hasta que no veamos el texto completo, trabajamos como si efectivamente estuviera. Bueno, manotear y sobre todo, la eliminación de las moratorias. ¿Por qué? Esas son las condiciones jubilatorias del régimen común y esto es la POAM, que es por lo que lo quieren sustituir. Es decir, como la mayoría de los y las trabajadoras en estos tiempos, es muy difícil que logren completar los 30 años de servicio. De hecho, según un análisis del CEPA, 9 de cada 10 mujeres hoy no están en condiciones de jubilarse por los aportes y 7 de cada 10 varones. La verdad es que en el futuro, si se elimina la moratoria, que es fundamentalmente a lo que apunta la ley bases, prácticamente todo el mundo se jubilaría por la POAM, no por la jubilación común. ¿Y qué características hay? A esto le agrego un datito que no es menor. Hoy, de las 7 millones de jubilaciones, 2 son cumpliendo las condiciones del régimen común y 4 millones son por moratoria. Es decir, que si eliminamos la moratoria, la gran mayoría cae acá. Y fíjense la diferencia entre una y otra. Le eleva 5 años a las mujeres, solo a las mujeres, vaya dato. No se acumula con una pensión derivada. Bueno, si mi compañera o mi compañero falleció y yo voy a cobrar la POAM, eso no lo cobro. Es el 80% de la jubilación mínima, es decir, al número de junio, 165.000 pesos. Con el bono de 70.000 llega a 235.000, es decir, muchísimo menos que lo que sería una jubilación mínima. El haber medio de junio es 357.000, después vamos a ver el de los y las docentes, 357.000. Acá quedaría en 235, el que cobra la POAM, pero con un agregado todavía que nos lo señalaba Chipoleza, el abogada de Cetera, revisionalista increíble. Nos decía, en realidad el verdadero problema es que ni siquiera muchas van a acceder a la POAM, porque como tiene un socio económico, te hacen un test, si no estás en la última de la última pobreza, tampoco te dan esto. Claro. Esto es la destrucción del régimen de reparto y solidario. Si yo logro que la mayoría cobre esto, los que se van a jubilar van a decir, dame la jubilación privada, dame cualquier cosa, porque yo no quiero ganar 165.000 pesos por mes. Y en estos niveles congelaron las jubilaciones, digo, como para que empecemos a redondear el cuadro completo. Bueno, nosotros, las y las docentes de las 11 provincias con caja transferida, mantuvimos todavía el ritmo. Pero esto fue una discusión muy ardua, porque las y los compañeros de las 11 provincias, nosotros somos rionegrinos, somos una de ellas, Jorge y yo, nos querían matar, porque decía, a los jubilados y jubiladas de la común les van a pagar la actualización por mes y nosotros decíamos, no podemos aceptar eso. Y por eso la CETERA en ese momento sale a plantear que había que sí o sí generar un aumento extraordinario. ¿Por qué? Porque también en la jubilación docente estamos en el piso. A ver, esto es el mismo esquema, 100 es 2022. El pico de la jubilación docente nacional de las 11 provincias con caja transferida, con referencia a esa fecha, fue
junio, que estábamos en 120, en 120. Lo rojo es Milei. Cuando estábamos acá, las y las compañeras nos pedían, ¿por qué no estamos pidiendo que nos apliquen la fórmula de la general? Porque congelábamos acá. ¿Qué pasó? La pelea de los y las compañeras de las 11 provincias con caja transferida y también de las otras, porque los trabajadores y trabajadoras de las privadas que aportan ANSES, de por ejemplo La Pampa, creo que son 170 o 180 compañeras y compañeros, también inciden en esto. Pero digo, esa pelea, porque este es un índice igual que el de movilidad, igual que el que tienen ustedes en la caja de previsión local, es puramente, netamente salarial. Bueno, se logró esto. Ahora, seguimos por abajo de diciembre de 2023. Seguimos por abajo de diciembre de 2023. Es decir, que para poder aplicar una fórmula que en algún punto se maneje por inflación, que nosotros y nosotras de la CETERA no la queremos, y esto tendría que estar acá, no acá. Sí. Esto que acaba de decir Lisandro tiene que ver también con la eliminación de la paritaria docente nacional, de las provincias, todas las provincias, de las paritaria preferida, siempre la paritaria docente nacional permite un piso que en la negociación salarial, generalmente que hacen los sindicatos, o logran ese piso un poquito más, logran más mejor. Bueno, la eliminación de la paritaria docente nacional no tan solo influye entonces en los compañeros y compañeras activos, sino que también influye en el incremento que tengan los docentes jubilados bajas nacionales, porque está directamente relacionado con eso. Y más aún si se logran que esos aumentos sean con sumas remunerativas y no remunerativas, que también la eliminación de la paritaria docente nacional, la eliminación del FONIN, hace que muchas provincias, por ejemplo, que han cubierto el FONIN con fondos propios, te dicen, sí, pero te pago entonces por suma no remunerativa porque ya te estoy poniendo una plata que yo no la tenía que poner. Centramos en esa cuestión, que las provincias cuando entran acá también sus fondos comienzan también a hacer propuestas en suma no remunerativa. No, por favor. Es más, le agrego más todavía. El fondo de compensador, como implica que los salarios al año siguiente, la provincia que cobra fondo compensador tenga que, de manera mal dicha, blanquearlo, transformarlo en remunerativo, eso impacta directamente en la movilidad jubilatoria docente. ¿Qué se está discutiendo hoy porque, como sabrán, hay un proyecto. En realidad hubo uno que presentó Hugo Yasky, que lo voy a explicar así rapidito, y otro que se está discutiendo, por lo menos para tener en cuenta qué es lo que se está discutiendo del otro lado, para modificar este congelamiento de hecho que implicó el decreto de Milei. Este es básicamente lo que propuso Hugo Yasky en abril, que es una fórmula que siga IPC, es decir, en el mes 1 la inflación, pongámosle de 2 meses antes para tener el número exacto, el mes 2 también, pero el mes 3, básicamente que te dé o el acumulado del IPC, es decir, cuánto aumentó, o si la variación de salarios fue superior, los jubilados y las jubiladas cobren esa diferencia. Doy un ejemplo, si inflación dio 100 y la variación salarial y de impuesto previsional dio 120, bueno, esos 20 en el último trimestre se pagan. ¿Por qué? Porque de esta manera le quita el problema que tiene la fórmula actual, que es jamás superar inflación. Partiendo además con un aumento del 30%, ¿sí?, de movida, más 70.000, no como bono para todas y todos los jubilados, sino como aumento. Bueno, el proyecto, que tiene media sanción en diputados, se parece, pero es más suave, digamos. En primer lugar, acumula cada 6 meses y te da la mitad de la variación entre salario y impuestos. Por ejemplo, si la inflación dio 100 y en el semestre y la variación salarial y de impuestos con destino previsional dio 102, bueno, te das
ese 1 de diferencia. Pero al menos, rompe el congelamiento. Y acá, en lugar de un 30% de aumento, es un 8% de aumento. Pero es un recupero con relación a lo anterior. A mí me causa gracia con esto de no hay plata, porque ¿saben cuánto cuesta la fórmula que acabo de describir en términos de PBI? De puntos del PBI. 0.48. ¿Saben cuánto le destina el Estado a subsidios al sector privado de las grandes empresas? 4 puntos. Y vamos a las provincias. Bajemos de lo nacional y la jubilación docente nacional a la situación pampeana. Pampeana y del resto de las 13 provincias con caja propia. En realidad el decreto 280 lo que hace es eliminar el financiamiento del ANSES a las cajas provinciales. Y esto en un contexto en el cual los recursos económicos de las provincias empiezan a debilitarse de manera notable. Esto en la composición porcentual, según el consolidado de 2023, de los ingresos pampeanos en términos de recursos tributarios nacionales, tributarios provinciales y no tributarios. Hay toda una serie más, pero para simplificarlo preferí que sea más claro. El 60% de lo que le ingresa a la provincia de La Pampa en 2023 eran recursos nacionales de transferencias automáticas y no automáticas. 6 de cada 10 pesos. Nota aclaratoria con referencia a algo que decía Jorge, del falso federalismo. Estos recursos salieron de La Pampa. O cuando uno paga el IVA, por ejemplo, cuando uno compra algo, cuando uno hace cualquier transacción que lleva impuestos, se muere y hereda, alguien hereda, se muere, se va para Nación y Nación después redistribuye en lo que es coparticipación. Por lo tanto, esto en realidad le llamamos recursos de Nación, pero son recursos de las provincias. 23% recaudación propia, ingresos brutos, etcétera, etcétera. 18% regalías. Lo que se está debilitando de manera muy fuerte, y es el principal problema que tenemos a la hora de discutir salarios y por lo tanto movilidad jubilatoria, es esto. Esto es la caída interanual de los ingresos de el conjunto de las provincias en el primer cuatrimestre. La Pampa perdió 40.000 millones por coparticipación y 7.000 millones más por transferencias no automáticas. Dentro de transferencias no automáticas están, por ejemplo, el FONIC. Está, por ejemplo, obras de infraestructura. Está, por ejemplo, los programas socioeducativos. Dentro de la coparticipación, una parte no menor, es ley de financiamiento educativo. Y en el caso de las cajas previsionales, lo referido a la ley 23.998, que el año pasado fueron más o menos para La Pampa 2.000 millones de pesos, ¿estoy bien? Ahora bien, esto implicó un ajuste en total del conjunto de las provincias de 2.700.000 en el primer cuatrimestre del año. Digo, ¿se acuerdan que el ajuste a las jubilaciones había sido 2.9 billones? Bueno, acá tenemos la contraparte, porque esto se lo ahorra directamente y esto cae por caída de la actividad económica. Ahora bien, en una provincia donde el 60% de los ingresos provienen de Nación, para discutir salarios es un problemita grave. En mayo pasó una cosa curiosa. Esto es transferencias nacionales. Para que se den una idea, estamos a niveles de 2020. Otra vez a niveles de pandemia sin pandemia. Ahora, esto es mayo, que no estaba en el otro cuadro. Mayo sube. Pasamos de menos 30 a
30 por arriba de inflación en el mes de mayo en coparticipación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en octubre, noviembre del año pasado, buena parte de las empresas, previendo que ganaba Milei, dolarizaron activos? A lo loco. Eso explicó también, ¿se acuerdan que Massa se volvía loco para conseguir a los dos? Es para que no se... Bueno, porque las empresas estaban dolarizando activos a lo loco. Claro, vino la devaluación, los agarró ganancias y tuvieron que pagar muchísimo más de lo que pagan usualmente por esos activos. Pero vamos a hablar claro, esto es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, esto se profundiza. Y esto es lo que pasó con las transferencias no automáticas, que si bien, digamos, en términos económicos son menores con referencia a las automáticas, en el caso de educación tienen una incidencia directa. Esto es en términos de valor real. Esto es mi ley. Y esto es en términos de valor, el amarillo es en términos de valor nominal. Como verán, hasta acá veníamos más o menos hasta diciembre en una misma línea de crecimiento y de inversión en educación, en salud y en obra pública. Acá estamos a niveles del 80% menos, es decir, de ese 60% del que hablábamos, la situación hoy es esta. Y en ese contexto, vamos a una cuestión previsional. Esto es los ingresos por contribuciones a la seguridad social de 2022 y esto es 2023. Como verán, la diferencia es importante, entre lo que ingresa y la inversión. A nosotros no nos gusta la palabra gasto, hablamos de inversión previsional. El Instituto de Seguridad Social, me corregirán, esto es según AFIP, los datos de mayo, 15.000 beneficiarios con un haber promedio de 857.000. Bueno, después lo del Banco de la Pampa, que es chiquitito, pero la pregunta es cómo se financia la diferencia entre esto y esto. La respuesta primera es a través de, hasta el año pasado, a través del ANSES. El ANSES, por un acuerdo de 1998, modificado en 2017, pagaba el déficit del año anterior, generando adelantos todos los meses. El año pasado fueron alrededor de 5.000 y pico de millones. Segundo elemento, las transferencias que van dentro de la coparticipación a través de la ley 23.998, que el año pasado fueron alrededor de 2.000 millones, más el 15% que se acuerdan que comenzó allá por 2017, que venía del conflicto de 2015, porque cuando se hizo el primer acuerdo de coparticipación a todas las provincias se les detractó ese 15%, algunas provincias seguían con caja propia y otras no, en 1998. Por lo tanto, era injusto que provincias que además tenían caja propia siguieran aportando al ANSES. Bueno, eso derivó en un acuerdo en la época de Macri. Bueno, ahí también ingresa una parte importante de recursos y el resto es aporte provincial. El resto es, la diferencia la pone. Ahora, si se nos está desfinanciando la provincia, cubrir esto va a ser cada vez más difícil. Ahí está el problemita. Y fundamentalmente por los aportes de ANSES. A ver, esto es La Pampa, los aportes que se hicieron desde ANSES, año por año, hasta 2023. ¿Qué pasa en 2024? Cero. Por lo tanto, cuando discutimos la cuestión política, no podemos escindir la cuestión nacional de la provincial. Tal vez en Cava, que depende muy poco de coparticipación, o Neuquén, pero aún Neuquén hace poco le modificó las condiciones, los aportes jubilatorios, pasó del 14 creo que era de aporte al 21
de los y las trabajadoras. Digo, el desfinanciamiento se está sintiendo incluso de esas provincias que dependen menos de la coparticipación, en el caso de Buenos Aires por el tamaño de Ciudad de Buenos Aires por el tamaño de su economía, en el caso de Neuquén por las regalías petroleras. Pero aún en esas provincias estamos hoy discutiendo modificaciones en las cajas previsionales justamente por la falta de financiamiento nacional. Entonces digo, la pelea política central no es con las provincias, es con Nación. No hay posibilidad de que lo que ocurra en Nación no nos afecte, ni a los pampeanos, ni a los rionegrinos, ni a los correntinos, a ninguno. O sea, lo que pasa a nivel nacional, más tarde o más temprano, va a afectar a cada una de las provincias.